Hola a todos, en este vídeo lo que voy a hacer es explicaros qué son las oraciones condicionales en inglés, para qué se utilizan y cómo se forman. Bueno, las oraciones condicionales en inglés, o sea, tanto en inglés como en castellano, pues son oraciones que expresan condiciones, ¿no? Por ejemplo, si tengo tiempo te ayudaré, si haces los deberes saldrás el fin de semana. Son oraciones que expresan condiciones, ¿vale? Y normalmente siempre se componen de la condición. La condición suele ser aquello que va introducido por el sí. El sí en inglés es el if. Y luego el resultado. Si haces los deberes sería la condición y el resultado, es decir, lo que pasará, pues sería saldrás a la calle. Y vais a ver que tanto en castellano como en inglés podemos encontrar tres tipos diferentes de condicionales, ¿vale? First, que sería el primero, second, que sería el segundo, y third, pues que sería el tercero. Aquí tenéis un ejemplo y son iguales tanto en castellano como en inglés. Os leo los ejemplos y ahora después pues iremos en detalle uno por uno. Si tengo tiempo, te ayudaré. Eso sería un ejemplo del primer condicional. Si tuviera tiempo, te ayudaría. Es un ejemplo del segundo condicional. Y si hubiese tenido tiempo, te habría ayudado. Es un ejemplo del tercer condicional. Bueno, importante y algo que debéis saber. Y en inglés ese sí, esa sí que suele introducir la condición, siempre es el if, ¿vale? No se pone yes ni nada de eso, es el if. Y también, al igual que podemos decir sí, también podemos decir si no. Y ese si no en inglés es el unless o if not. Es exactamente lo mismo. Tenéis que tener en cuenta que podemos poner if not o podemos poner unless. Se suele poner siempre el unless si queremos decir si no. Algo también importante que tenéis que saber es que si la frase con el if va primero, es decir, si la condición va primero, pues siempre tendremos que poner una coma entre una frase y otra. Como hemos dicho antes, las oraciones condicionales suelen ser dos oraciones, es decir, la condición y el resultado que van unidas. Pues si la condición va primero, es decir, si la frase con el if va primero, pondremos una coma entre una frase y otra. Por ejemplo, es igual decir si estudias aprobarás a decir aprobarás si estudias. Es exactamente lo mismo, solo que le hemos cambiado el orden. Lo que tenéis que tener en cuenta, ¿vale? De lo que os tenéis que acordar, es que si la frase con el sí o con el if va primero, pues pondremos una coma entre una y otra. Si estudias, coma, aprobarás. Mientras que si lo decimos al revés, aprobarás si estudias, ahí sí que no es necesario escribir una coma. If you move far away, I will miss you. Es decir, si te mudas o si te vas lejos, te echaré de menos. O podemos decir también, te echaré de menos si te mudas. Es exactamente lo mismo, solo que si la frase empieza por el if, pondremos una coma entre una y otra. Una vez visto esto que es sencillo, ¿vale? Hemos dicho que tenemos que acordarnos del if, que es el sí, o el unless, que es el si no. Vamos a ver cómo se forma el primer condicional. Aquí tenemos un ejemplo del primer condicional. If you study hard, you will pass the exam. Si estudias, pues aprobarás el examen. ¿Cómo se forma? ¿Con qué tiempo verbales se forma? Con presente y con futuro. Si tú estudias, ¿vale? Eso es presente simple, tú aprobarás. Eso es futuro simple. ¿Y cómo se formaría? Pues hemos dicho que primero tendríamos que poner el if, que es el sí. Tendríamos que poner después el sujeto, que en este caso es el you. Y tendríamos que poner un verbo en presente simple, ¿vale? Acordaos que el primer condicional es el si tú estudias, aprobarás. Presente y futuro. El presente simple, acordaos cómo se hacía, el verbo se quedaba igual, menos en he, she o it, que es cuando le añadíamos una S al verbo. Aquí en este caso, como el sujeto es you, no es necesario ponerle ninguna S ni nada más al verbo. Pues if you study hard, si tú estudias, tú aprobarás. La segunda parte que pondremos el sujeto, en este caso el you, y después pondremos el verbo con will, que es el futuro que hemos estudiado. Pues will y el infinitivo, no hay que añadir absolutamente nada más. If más presente simple y luego sujeto más verbo con el will. Y eso sería el primer condicional. Si tú estudias, pues tú aprobarás. ¿Y para qué se utiliza el primer condicional? Eso es una cosa que nos tenemos que saber, ¿vale? ¿Cuándo se va a utilizar el primer condicional? ¿Para qué se utiliza el primer condicional? Pues para hablar de cosas que es muy probable que sucedan, es decir, hablar de posibilidades. If it's sunny, we will go to the park. Si está soleado, si hace sol, iremos al parque. O unless we stop driving, we won't reduce global warming.
el unless, si no, o a menos que, ¿vale? Puede ser esas dos traducciones, acordaos. Si no dejamos de conducir, no reduciremos el calentamiento global. Pero el uso principal del primer condicional es para hablar de posibilidades, cosas que es muy probable que sucedan en el futuro. Bueno, una vez visto para qué era el primer condicional, cómo se formaba, pasamos al segundo condicional. Y un ejemplo sería, si ganara la lotería, me compraría una mansión. Vais a ver que el significado entre el primero y el segundo es diferente. ¿Cómo se forma el segundo condicional? If, ¿vale? Igual que en el anterior, más el verbo en pasado simple. If más pasado simple. El pasado simple de won, bueno, el pasado simple de win, que es ganar, pues es won. If más pasado simple, y en la segunda parte pondríamos el sujeto más good más el infinitivo. If más pasado simple, good más infinitivo. Si ganara la lotería, me compraría una mansión. La diferencia de significado entre el primer condicional y el segundo condicional es que el primer condicional decíamos que era para hablar de cosas que es muy probable que sucedan en el futuro, mientras que el segundo condicional lo utilizamos para hacer hipótesis, algo que es muy poco probable que ocurra en el futuro. Si ganara la lotería, ¿vale? Algo que puede ser que ocurra, pero es mucho más probable que no ocurra, me compraría una mansión. Y aquí tenéis más ejemplos. If I were rich, si fuera rico, viajaría por todo el mundo. Soy rico, pues se entiende que no. Viajo por todo el mundo, se entiende que tampoco. Por eso son hipótesis, cosas que podrían suceder. I could go scuba diving if I had free time. Iría a bucear si tuviera tiempo libre. ¿Tengo tiempo libre al decir esa oración? Si tuviera tiempo libre, no. Se entiende que no tengo tiempo libre y por eso no puedo ir a hacer buceo. De ahí que digamos que el segundo condicional se utiliza para hacer hipótesis. Cosas que es muy poco probable que ocurran. Y de nuevo, os recuerdo lo de antes. Podemos empezar la frase con el if, es decir, con la condición. Y si empezamos con la condición, ponemos una coma entre una oración y otra. O podemos empezar directamente con el resultado. Y ahí sí que no es necesario poner la coma. Segundo condicional, decíamos que era para hablar de hipótesis, cosas que es muy poco probable que ocurran en el futuro. Y se formaba con el if más el verbo en pasado simple. Y luego el sujeto más el good y el infinitivo. If I won the lottery, I could buy a big house. Y ya hemos visto el primer condicional que decíamos que se utilizaba para hablar de cosas que van a ocurrir en el futuro, cosas que son muy probables que sucedan, ¿vale? Van a ocurrir. Hemos visto también el segundo condicional que decíamos que era para hablar de hipótesis, cosas que es muy poco probable que ocurran. Y ahora tenemos el tercer condicional. El tercer condicional, a diferencia del primero y el segundo, se utiliza para hablar del pasado, para hablar de cosas que nunca llegaron a ocurrir, ¿no? En el pasado, y por eso me arrepiento. Fijaos en el ejemplo. If I had won the lottery, I could have bought a new car. Si hubiera ganado la lotería, me habría comprado un coche nuevo. ¿Gané la lotería? No. ¿Me pude comprar un coche nuevo? Tampoco. Esa es la diferencia entre el primero y el segundo, que hablaban del futuro, y el tercero, que habla de algo del pasado que nunca llegó a ocurrir. ¿Y cómo se forma? Poniendo el if, poniendo el sujeto, igual que veis ahí en esta oración, y poniendo el verbo, en este caso, en pasado perfecto. Y acordaos que el pasado perfecto era el had, H-A-D, más el participio. Participio puede ser ed o puede ser tercera columna. Y en el resultado, lo que pondríamos sería siempre el sujeto, pondríamos el good, pondríamos el have y pondríamos el participio. Participio, acordado, tercera columna si es irregular o ed si es regular. Por eso en la oración tenemos if I had won, si hubiera ganado, pasado perfecto, yo habría comprado, would have y el participio. El tercer condicional es el que tiene los tiempos verbales un poco más liosos porque tenemos que poner el participio, porque nos tenemos que acordar del good, pero simplemente tenemos que acordarnos de eso. No es difícil y vais a ver que con la práctica pues se entiende muy bien. Ahí tenéis la traducción. Si hubiera ganado la lotería me habría comprado un coche nuevo. No gané la lotería y no me pude comprar un coche nuevo. Algo en el pasado que nunca ocurrió. ¿Para qué se utilizaba? Como os decía antes, pues se utiliza para hablar sobre algo del pasado que no ocurrió, no llegó a suceder.
Y a menudo nos arrepentimos de algo del pasado pues que ya no podemos cambiar. If she had studied, she would have passed the exam. Si ella hubiera estudiado, pues ella habría aprobado el examen. Estudió, no. ¿Aprobó el examen? Tampoco. Y por último, we wouldn't have missed the plane if we had taken a taxi. Nosotros no habríamos perdido, ¿vale? Miss aquí es perder. No habríamos perdido el avión si hubiéramos tomado o hubiésemos cogido un taxi. Os recuerdo, primer condicional, cosas que es muy probable que ocurran, cosas que van a suceder. Se formaba con el if, el presente simple y luego el futuro con will. El segundo condicional, hipótesis, cosas que es muy poco probable que ocurran, ¿vale? Hacemos suposiciones. ¿Cómo se formaba? El if más el pasado simple y después el would y el infinitivo. Y por último, el tercer condicional lo utilizamos para hablar del pasado, cosas que no llegaron a ocurrir, y se formaba con el if más el pasado perfecto, es decir, had y el participio, y en la condición, y en el resultado utilizábamos el would, el have y el participio. No es difícil, pero sí que tenemos que acordarnos de las reglas para poder memorizarlo.